usted, Padre Santo. Gracias. Yo le invito, hermanos, que vayamos a la palabra, que abra su Biblia en Apocalipsis 3. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por su amor y su misericordia, Dios bendito. La gloria sea para usted, Señor. Apocalipsis 3:14. Gracias, Espíritu Santo, bendito sea, Señor, poderoso Rey. Gloria a su presencia. Antes de iniciar, hermano, le invito a que hagamos oración y poner la palabra del Señor en sus manos para que sea el Espíritu Santo obrando. Él conoce nuestros corazones. Amén. Bendito Padre Celestial, le doy gracias, Señor, en esta noche, Padre Santo, porque sé que es usted, Señor, porque nosotros, Señor, no podemos hacer nada si usted no nos lo permite, Padre. Y es usted, Señor, quien toma el control en esta noche, Padre, en este lugar, en este altar, Señor. Usted es quien habla, Señor, a cada uno de sus hijos, a su pueblo, porque usted escudriña los corazones y conoce los pensamientos y sabe, Señor, qué necesidad tenemos cada uno, Padre. Yo le doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre, y le dejo este lugar a usted, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que tú eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré yo a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que no somos ni fríos ni calientes, por cuanto somos tibios, hermanos. El Señor no quiere tibieza en nuestros corazones. El Señor quiere que seamos calientes, hermanos, que seamos calientes en el Espíritu Santo. Y el Señor conoce cada una de las obras de su pueblo. Dice: yo conozco tus obras, que tú eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor, hermano, no quiere que estemos en tibieza. El mensaje de hoy dice: encomienda tus caminos a Dios. Ese es el mensaje. El Señor quiere que encomendemos nuestros caminos al Señor, que no nos salgamos de su camino. Dice en su palabra en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por medio de Jesucristo podemos ir al Padre. Y tenemos que encomendar nuestro camino al Señor. Él conoce nuestras obras, hermanos. El Señor no puede ser burlado y no nos podemos burlar de Él. Aquí podemos decirle a los hermanos, al pastor, que estamos haciendo las cosas bien, que nosotros estamos obrando bien, que estamos en obediencia al Señor y que estamos haciendo la voluntad de Él. Pero el Señor conoce, hermano, nuestras obras y Él sabe lo que estamos haciendo. Y Él no quiere que usted esté tibio. Dice: o eres frío o eres caliente, pero no quiere que estemos tibios, hermanos, en su obra. El Señor quiere que hagamos su voluntad.
¿Y cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Sino su palabra. Que usted, hermanos, haga la palabra de Dios, cumpla su palabra del Señor. Dice el Señor, hermanos, que solamente son 2 mandamientos, las leyes las redujo Él en 2: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo. Y el Señor Jesucristo, Él fue el ejemplo para nosotros, hermanos. Él hizo buenas obras cuando estuvo aquí en la tierra. Él tenía misericordia y tenía compasión por la gente y por todos, hermanos. Él no hacía acepción de personas. Y el Señor Jesús quiere que seamos igual que Él, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Somos obra hechura de Él, hermanos, como Él, y Él quiere que seamos como Él. Y el mejor ejemplo es Jesús. Hay muchos discípulos aquí en la palabra del Señor, muchos profetas, desde Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis, y pueden ser ejemplos para nosotros, para seguir como ellos eran, como Pablo, como Juan, Moisés, Josué, muchos de ellos, hermanos, Abraham. Pero el mejor ejemplo es el Señor Jesús, porque aún muchos de ellos fallaron, pero Jesús nunca falló, porque Él es el Hijo de Dios. Dice que Dios se hizo carne y vino a ser carne, hermanos. Aquí estuvo en la tierra y era su Hijo Jesús. Y qué mejor ejemplo que Dios mismo, hermanos, porque Él nos ama y dio a su Hijo por nosotros, para que nosotros, hermanos, estuviésemos limpios de pecado, aún después, ya que pasaron más de 2000 años, hermanos, y el Señor conoce nuestras obras, y no quiere, hermanos, que seamos fríos ni calientes, no quiere que seamos, solamente quiere que usted sea, que esté lleno del Espíritu Santo. El Señor no quiere gente tibia, hermanos, no quiere hijos tibios, y si ya le conocemos, Él quiere que estemos en su camino, y el único camino para llegar al Padre, hermanos, es Jesucristo. Y si usted un día quiere estar ante el Padre, tenemos que hacer lo que Jesús hace. El Señor Jesucristo tenía misericordia y compasión, tenía amor, hermanos, por las almas. Hasta el día de hoy tiene amor por las almas, porque es el único que resucitó al tercer día y que está a la diestra de su Padre. Es el único que está vivo. Nadie, hermanos, nadie volvió a resucitar y quedó vivo para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. A Lázaro lo resucitó, pero murió y ya no volvió a resucitar. Al joven hijo de aquella mujer viuda también lo resucitó, pero ya no tuvo una muerte, y él está esperando también, hermanos, ser juzgado. Todos ellos y cada uno de nuestros familiares, hermanos, están esperando también para ser un día juzgados, como nosotros un día también vamos a morir. Pero sabemos, hermanos, que si Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él en el día postrero, hermanos. Y Jesucristo vino a salvar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, hermanos, antes estábamos perdidos y el Señor vino a salvarnos y somos hijos de Dios. Él nos escogió y nos trajo, hermanos, al redil. Éramos esas ovejas perdidas que estábamos allá afuera, que no teníamos control, que estábamos descarriadas, que no sabíamos ni para dónde, hermanos, y no escuchábamos la voz de nuestro pastor. Pero hoy escuchamos la voz del pastor, y cuando Jesús nos habla por medio de su palabra, nosotros escuchamos y estamos atentos, hermanos, y obedecemos lo que el Señor nos dice cuando Él nos está hablando, porque ya no somos unas ovejas descarriadas, porque ya estamos dentro del redil y obedecemos la voz del Señor. Y si usted no es oveja, hermanos, usted no obedece la voz del Señor. Usted sale de aquí y sigue haciendo lo que hacía antes. Sigue en esa tibieza, hermanos, de que tenemos un paso aquí adentro y otro afuera. Y yo creo muchos pasamos por eso, hermanos, por ese proceso. Y yo lo pasé cuando vine a los pies de Cristo. Yo acepté a Cristo como mi Salvador y duré 2 años, hermanos, en un proceso. Pero ese proceso me costó, me dolió, porque mi hija estuvo a punto de morir. En ese proceso Dios me habló con lazos de dolor, cuando muchos años, 28 años, el Señor me había hablado con lazos de amor, y tuve que venir a los pies de Cristo con lazos de dolor por la enfermedad de mi hija, porque estuvo al borde de la muerte, y fue muy doloroso, pero entendí, tuve que pasar por ese proceso. Y cuando Dios vio que mi fe y mi convicción ante Él era firme, entonces el Señor trajo la sanidad para mi hija completa. Pasaron desde los 8 años hasta los 17 años, pero de 8 a 17 años fue un proceso para mí, que tuve que dejar todo lo que estaba en el mundo,
que yo le decía al Señor, no puedo, pero si usted me ayuda yo lo voy a dejar, porque en mis fuerzas yo no puedo, pero yo quiero. Y todos los días yo quería hacerlo, dejar todo lo que estaba afuera para servir a Dios, por agradecimiento que había dejado que mi hija viviera. Y aquí estoy, hermanos, hasta el día de hoy sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. No ha sido fácil, porque no es fácil, hermanos, porque el Señor al hijo que ama lo disciplina y lo azota. Y el Señor trae azotes a nuestras vidas, hermanos, duros y difíciles, pero Él no nos deja, Él nos da la victoria cada día. Y han sido procesos, hermanos, que cuando el Señor ve que cuando uno quiere agradarle a Él y uno quiere servirle a Él y uno quiere serle fiel a Él, hermanos, siempre vienen pruebas para probar nuestra fe. Viene a probar nuestra fe. Y el Señor ve nuestras obras, hermano, y el Señor quiere fidelidad de nuestra parte. Dice el Señor, encomienda a Jehová tu camino, encomiende a Jehová su camino. Solamente, hermanos, encomendando a Jehová nuestro caminar, vamos a perseverar hasta el fin. Si usted no encomienda a Jehová, hermanos, su vida, usted va a fallar, usted se va a salir, usted va a volver atrás. Porque cuántos, hermanos, que conocemos de nuestra familia, amistades, vecinos, han estado juntamente con nosotros en el camino del Señor y ahorita ya no los vemos. Por alguna razón salieron del camino del Señor. A lo mejor por enfermedad o por economía o por algo que no les agradó en la iglesia, porque pusieron los ojos en el hombre y salieron de aquí, hermanos, porque no tenían su mirada en Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe, porque solamente Él es, hermanos, nuestro abogado, porque tenemos un abogado para con Dios, que si usted falla, Él le perdona, pero Él ve su corazón, hermanos, Él ve disposición en su corazón y eso es lo que le agrada a Dios, que usted cada día encomiende su camino a Él, que usted le diga, no puedo, Señor, pero yo quiero y quiero estar firme, Señor, con usted. Y vaya, hermanos, que cuando usted se propone hacer algo para el Señor, viene algo a su vida. Después de eso, hermanos, hace 7 años, tiene 9 años la iglesia, ¿verdad? 8 años iniciamos la oración aquí lunes, miércoles y viernes. Cuando yo dejo de trabajar después de 25 años, el Señor me llama para que yo trabaje aquí, ya se los he dicho a algunos anteriormente, pero inmediatamente después que yo voy a servir a Dios en la oración lunes, miércoles y viernes, yo le digo al pastor, el Señor pone esto en mi corazón, yo voy a dejar mi trabajo y le voy a servir a Dios porque pone que oremos. La hermana trabajaba, tenían un negocio y la hermana estaba trabajando y el pastor dijo que sí y hicimos el anuncio y iniciaron la hermana Paz, la hermana Edith acompañándome en la oración, de las primeras que estábamos, hermanos. Pero antes de iniciar, hermanos, yo pasé un proceso de enfermedad muy fuerte, que al borde de la muerte, de 80 kilos, hermanos, que yo pesaba en ese entonces, bajé hasta 54 en menos de 2 meses, hermanos. Fue un proceso donde se me secó mi garganta, mi nariz, me estaba secando toda por dentro, hermanos. Solamente el Señor y yo sabía ese proceso que estaba pasando. No dejé de venir a ningún culto, no dejaba de orar, de clamar a Dios, de pedirle a Dios misericordia, de decirle al Señor que pues iba a empezar. Yo estaba, hermanos, con un amor tan grande para el Señor que yo estaba dejándolo todo. Dije, si el Señor sanó a mi hija, ¿cómo no voy a darle todo de mí si Él se va a encargar de lo mío? Y desde ahí, hermanos, hasta el día de hoy el Señor se ha encargado de todas mis necesidades, de mis hijos y de mi hogar, de mis decisiones, hermanos, que a veces no son buenas. Y el Señor, hermanos, me da mis estirones de orejas también. Me dice, no está bien, así no es. Pasé ese proceso, hermanos, duró como 4, 5 meses, 6 meses, pero clamaba a Dios y le pedía a Dios misericordia. Y el Señor tuvo misericordia de mí, porque no sabían qué era lo que yo tenía. Me decían que era alergias, pero yo sabía que no era alergia. El Señor vino y sanó, hermanos, el Señor vino y me sanó. Se me había quitado el apetito, el hambre, no comía, no podía pasar comida, no podía pasar nada, pura agua, hermanos, era lo que yo consumía. Todo ese tiempo consumía agua, no comía, no probaba alimentos, ni fruta, nada, hermanos, nada me pasaba. Entonces el Señor, un día aquí en la oración, un miércoles en la mañana, yo le dije a Dios, Señor, hoy es mi día. No vino ninguna hermana a orar y ese día yo le dije, hoy es mi día. Me postré, hermanos, estuve aquí 2 horas postrada,
llorando, clamando al Señor. Cuando yo me levanté, hermanos, yo sentí que pasé saliva. Yo no tenía una gota de saliva en mi boca, hermanos, ni una gota tenía. Entonces cuando yo me levanto pasé saliva y pude sentir, oler también, ya no olía las tortillas de aquí de enfrente. Y ahí empecé a tener hambre y ahí el Señor me sanó. Desde ahí, hermanos, hasta el día de hoy, el Señor trajo sanidad y no me he vuelto a enfermar de eso. Eso quedó atrás, pero han venido más, hermanos. Cada vez que uno, hermanos, estamos, hermanos, en un proceso, en una tribulación, en una angustia. No crea, hermanos, que usted va a venir y todo es color de rosa y pura felicidad todos los días. No va a pasar tribulaciones y no va a pasar pruebas y no va a pasar enfermedades. Todo lo vamos a pasar, hermanos, todo. Pero dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted oye la voz de Dios, hermano, si usted le obedece, el Señor va a estar con usted y no lo va a dejar. Y no importa lo que esté pasando, el Señor le va a ayudar a pasar esa situación. Por más difícil que se le haga, el Señor lo va a ayudar a pasar. Porque el Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro libertador, el Señor es nuestro sustento, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, hermanos, por más que veamos la situación difícil, no tema, hermanos. Cuando yo estaba yendo a la clínica 25 y veía a la gente enferma, todos los síntomas que tenían de cáncer, hermanos, todos los síntomas fueron los que yo tuve cuando pasé ese proceso. Me decían todos los síntomas y yo decía, es lo mismo que yo pasé, lo mismo. Y yo les decía, a mí el Señor me pasó por eso, para poder estar yo aquí y decirle que los síntomas que usted tiene fue lo que yo tenía, que lo que usted tenía yo tenía. Y una doctora, hermanos, me dijo, tú tenías un tumor en la garganta y primero iba a acabar con tu boca. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo entendí que era un proceso y que era espiritual y yo tenía que aferrarme a Dios porque yo iba a iniciar la oración, hermanos, y el diablo no iba a estar feliz de que nosotros iniciáramos la oración, porque con la oración, hermanos, la obra de Dios es como se mantiene, hermanos, por medio de la oración. La obra de Dios está de pie por medio de la oración. Y el diablo estaba enojado y mi mamá me decía, ¿cómo vas a ir a orar, Keila, si no tienes ni una gota de saliva en tu boca? Yo solamente tenía que estar tomando agua, hermanos. Todo el día tomaba agua, casi las 24 horas del día. En las noches, le voy a decir, no dormía. En toda la noche no dormía. Cada hora, hermanos, que cambiaba la radio un predicador, yo hablaba para pedir oración. Se venían ataques de tos muy fuertes, hermanos, fuertes. Pasé un proceso muy fuerte, pero le doy la gloria a Dios y la honra a Dios, y le cantaba alabanzas y le adoraba a Dios y todo hacía, hermanos. Pasaba el río, hacía cuánta cosa, todo lo que decía aquí, dice, yo decía, un día usted me va a sanar. Un día permaneció mi fe, hermanos, confié en el Señor y dije, el Señor no me trajo aquí y se tiene que cumplir la palabra de que Él me dijo que yo iba a compartir su palabra, que yo iba a hablar de Él y que yo iba a llevar el evangelio y que iba a llevar las buenas nuevas de salvación a la gente que está allá afuera, porque yo le decía al Señor, yo amo las almas, Señor, y yo compartía la palabra del Señor y le decía, ¿cómo va a ser, Señor, que si usted me sacó de trabajar donde yo compartía allá todos los días su palabra y salvaba las almas usted, Señor, y no me importaba y no tenía vergüenza de que me corrieran de mi trabajo, y para que usted me trajera a servirle aquí y yo esté pasando por esto y me vaya a morir? Yo no me voy a morir. Usted tiene algo para mí y yo sé que usted lo va a cumplir. Y el Señor lo hace, hermanos. Y hace un mes, hermanos, empecé a pasar otro proceso. Hace un mes empecé a pasar otro proceso. Y el Señor vino a traer libertad a mi vida. Estaba yo aquí sentada, hermanos, y yo le dije al Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo siento que estoy débil. Siento que he estado menguando, Señor, en estas áreas. Pero yo sé que usted no me va a dejar, Padre. Y estoy pasando por esta situación, pero yo tengo fe en usted. Y yo quiero que traiga libertad, Señor, porque yo le danzaba, Señor.
y yo quiero danzarle. Y el Señor, hermanos, haga de cuenta que yo me sentía atada a la silla como si tuviera una cadena amarrada en la silla donde yo me sentaba, que no podía adorarle ni podía ir a danzarle al Señor. Y el Señor, hermanos, de ese día trajo libertad. Pero a partir de que trajo libertad al Señor a mi vida, hermanos, vinieron otra vez enfermedades y vino otra vez, hermanos, en mí ese proceso de que digo, Señor, otra vez, pero yo sé que esto es espiritual y solamente, Señor, con mi convicción hacia usted y mi fe, Señor, sé que usted va a traer, Señor, sanidad, y no le voy a dejar de adorar, ni de alabar, ni de estar en obediencia, porque quiero obedecer, hermanos. Si nos dicen, y primeramente a la autoridad que Dios puso, a Dios y a la autoridad que es el pastor, y obedecer de no estar faltando a los cultos, de no alejarme, y dejar las cosas, hermanos, que tenemos allá. Dije, aunque esté enferma, Señor, voy a estar aquí. Aunque esté enferma, voy a estar aquí, Señor. Solamente le pido que me ayude a permanecer de pie. Él conoce nuestras obras, hermanos. Él conoce, a Dios no lo podemos engañar. Al pastor sí, a su hermano sí, a su mamá, a su papá sí, pero Dios no puede ser burlado, hermanos. Él es Dios y Él todo lo ve, hermanos. Tenemos un Dios omnipresente que donde quiera está, omnisciente, que conoce nuestros pensamientos, hermanos, y omnipotente, que tiene todo el poder, hermanos, para hacer su voluntad en nosotros. Solamente Él lo tiene. El diablo está limitado. Decía Pablo que tenía un aguijón en la carne, y así tenemos cada uno de nosotros un aguijón en la carne, para que no tengamos vanagloria, ni nos gloriemos por nada de lo que hacemos para la obra del Señor. El Señor quiere humildad en nuestros corazones, hermanos, que seamos humildes y sensibles a Él, hermanos. Gloria a Dios. Le invito a que vaya a 2 de Tesalonicenses 2, hermano. Gloria a Cristo, aleluya, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, bendita sea su presencia. 2 de Tesalonicenses 2, 13. Ahí arriba dice, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Hermanos, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Debemos de dar gracias a Dios siempre, por vosotros mismos, hermanos. Dé gracias a Dios por usted, porque Dios lo escogió para salvación y ya nosotros somos salvos. ¿Cuánta gente, hermanos, ahorita no está allá afuera sufriendo, hermanos, por todos los acontecimientos que están pasando, hermanos, alrededor del mundo, en muchas naciones de la tierra, hermanos? Estamos viendo y están, hermanos, pereciendo muchas almas sin arrepentimiento. Terremotos, inundaciones, hambres, pestes, calores, hermanos. Y solamente esto es principio de dolores, hermanos. Dice en Mateo 24 que todo lo que estamos viendo, hermanos, es principio de dolores. Aún no es el fin, pero el Señor no retarda sus promesas, hermanos, y Él viene pronto. Y si Él ya lo escogió, luche por su salvación. Manténgase firme, hermanos, porque solamente Él, hermanos, lo va a reconfortar. Solamente nuestro Señor Jesucristo es su fortaleza y solamente Él le va a poder ayudar a que usted esté firme. Permanezca, hermanos, en la palabra del Señor. Permanezca, hermanos, porque solamente la palabra le va a ayudar para su salvación. Nadie más, porque la palabra es la que le va a dar a usted la fe y le va a aumentar a usted su fe. Ni lo que yo le diga, hermanos, ni mis consejos, ni lo bonito que yo le pueda hablar o cualquiera de mis hermanos que le pueda dar un consejo, una opinión, le va a salvar. Solamente la palabra lo va a salvar, porque la palabra es Jesucristo mismo
hablando a nuestros corazones. Fue inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. Y los hombres que escribieron esta palabra, hermanos, fueron testigos de lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra, de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ellos fueron testigos. Y qué bonito que hubiéramos estado en ese tiempo, hermanos, que lo hubiéramos visto también nosotros. No estamos, porque le dijo el Señor a Tomás: Tomás, tienes que ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, hermanos. Bienaventurados los que no vimos cuando Jesús fue crucificado, pero creemos que Él fue a la cruz y que resucitó al tercer día y que está a la diestra de su Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El tiempo del fin, hermanos, está cerca y el Señor no quiere que perezcamos sin arrepentimiento, sino que volvamos nuestros corazones a Él. Volvamos nuestros corazones a Él, hermanos. Bendito Padre Celestial. Y bueno, hermanos, ya por último yo lo llevo, dice en 2 de Timoteo. Bendito Padre eterno, gracias Dios bendito, Rey de reyes y Señor de señores. 2 de Timoteo 3, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Gracias Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros todos conocemos la escritura, hermanos, y aquí dice que la escritura, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente por las escrituras, hermanos, nos ayuda, nos da sabiduría, nos abre el entendimiento y podemos conocer más a Jesucristo y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Sea fiel al Señor, hermanos, busque al Señor, lea la palabra, haga oración. Cuando usted se sienta triste, lea la palabra. Cuando se sienta enfermo, lea la palabra. Cuando tenga gozo, lea la palabra. En todo tiempo, lea la palabra, porque el Señor va a traer paz a su corazón. Y el Señor le va a dar de lo que usted está necesitado, el Señor se lo va a dar. Él no retarda, hermanos, Él lo escucha. Ore al Señor, porque el Señor conoce su necesidad. Yo no conozco qué necesita usted en esta noche, pero Dios sí sabe de qué tiene necesidad. Y esta palabra, a Dios nos habla cada uno diferente, hermanos, por medio de la palabra. Usted no tiene la misma necesidad que yo tengo hoy, pero Dios conoce su necesidad y mi necesidad. Y hoy en esta noche el Señor quiere obrar en su vida, hermanos. Hoy en esta noche el Señor quiere hacer algo en usted. ¿Qué necesita? Dígale al Señor y Él se lo va a dar. Sanidad, el Señor le sana. No sabemos qué día ni qué hora, pero el Señor lo hace, mire, hermanos, así, cuando menos lo espera. El Señor lo ha hecho así en mi vida. Y le digo a Dios, yo sé que ahora usted lo va a hacer de nuevo, Señor. Y el Señor lo va a hacer, hermanos. Yo no sé qué esté pasando a usted, pero hoy el Señor le dice que abra su corazón y deje que Él entre a Él. Dice que Él llama a la puerta y si usted, hermano, lo deja entrar, Él va a cenar con usted y va a permanecer con usted. Y el que tiene oído, oiga. Y si usted tiene oído, escuche la voz de Dios. Escuche. Anteriormente, hermanos, Dios hablaba al pueblo y escuchaban su voz, era audible. Pero ahorita la voz de Dios es la palabra del Señor. Ahorita la voz de Dios es la palabra, hermanos. No podemos decirle, Señor, tú no me hablaste, porque el Señor nos habla constantemente. Estamos aquí martes, viernes y domingo, más aparte leemos la palabra en nuestra casa, el tiempo que le damos al Señor para leer la palabra, el Señor también nos habla ahí. Y no podemos llegar ante Él el día del juicio, hermanos, cuando estemos frente al trono del Señor y decirle al Señor,
nunca, Señor, me hablaste, no te oí, y el Señor nos va a decir, mi palabra, era yo hablándote a ti por medio de mi palabra. Tan solo era que nosotros le digamos al Señor, Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría, Señor, porque no entiendo. Y el Señor nos abre el entendimiento y nos revela su palabra, hermanos, cuando usted la lee, pero solamente hay que disponer nuestro corazón para hacerlo. Que nuestros, como decía en Isaías 55, hermanos, que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni nuestros caminos los caminos de Él. Encomienda a Jehová tus caminos, encomiende a Jehová sus caminos. No es fácil, hermanos, para ninguno de los personajes de aquí de la Biblia, de los apóstolos, de los profetas, de los que caminaron con Dios, fue fácil. Si usted lee la palabra, para todos fue difícil, pero todos perseveraron hasta el fin. El fin de ellos, hermanos, no el fin del Señor, porque aún no nos llega. Y si el Señor nos llama, hermanos, y tenemos un fin aquí en la tierra, que nuestros caminos estén en el Señor, que no estén fuera de Él. Yo le invito a que se ponga de pie, hermanos, para orar. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos en esta noche. El Espíritu Santo está aquí, hermanos. Su presencia está aquí. Jesús está a la diestra de su Padre, pero nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos consuele, hermanos, para que nos ayude, para que traiga esa paz, para que nos guíe y nos instruye. Aquí está el Espíritu Santo. Si usted se pregunta en esta noche, el Espíritu Santo está ahí con usted. Bendito Padre Celestial, levante sus manos, Señor, hermanos, al cielo. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, Padre Santo. Usted conoce mi corazón, Señor, y qué tengo necesidad, Padre, yo en esta noche. Yo sé que usted lo hace, Señor. Usted sabe, hermanos, por qué está pasando, si es un proceso por el cual el Señor lo esté pasando, si es alguna situación de economía, hermanos, de enfermedad, de problemas familiares, si usted está batallando, hermanos, si hay alguna piedra de tropiezo ahí en su caminar, dígale al Señor que la quite, hermanos, porque el Señor quiere, hermanos, que le seamos fieles a Él, que nos vistamos con nuestras vestiduras blancas, dice el Señor, que no quiere que seamos, hermanos, tibios. El Señor dice que seamos fríos o calientes, pero no quiere tibieza en nuestro caminar con Él. Encomiende a Jehová su camino en esta noche. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, hoy estamos, Señor, aquí ante su presencia, Señor, y venimos ante usted, Señor, y nos ponemos en sus manos, porque usted es un Dios misericordioso, grande en justicia y en verdad, un Dios de amor, Señor, porque usted no quiere, Padre, que ni un alma perezca sin arrepentimiento, Padre, porque su venida está cerca, Señor, y usted llama a la puerta de nuestro corazón en esta noche, Padre, y usted dice, Señor, que si lo dejamos entrar, usted entrará a nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, si alguno de ustedes, hermanos, tiene necesidad en esta noche de una oración, yo le invito que pase aquí al frente, hermanos. Si usted necesita de Dios en esta noche y quiere que obre el Señor en su vida, el altar está abierto, hermanos. Yo le invito para que oremos por usted. No se vaya como llegó, hermanos. No se vaya como llegó. Muchas de las veces, hermanos, todas las sanidades mías han sido aquí en este altar. Todas las sanidades que ha traído Dios a mi vida cuando he enfermado han sido en este altar, porque el Espíritu Santo está aquí. Aun cuando venimos de nuestra casa inseguros, hermanos, aun cuando venimos dudosos o que no queremos estar aquí, el Señor mismo pone en nuestro corazón ese ardor, esa necesidad, hermanos, de estar aquí, porque Él va a traer algo a nuestras vidas hoy. Cada culto es diferente, nunca es igual. El Señor siempre tiene algo nuevo para usted en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios precioso. Le adoramos, Señor, le bendecimos y le exaltamos, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Hoy clamo a usted, Señor.